De lo que voy a hablar hoy es algo a lo que todos nos enfrentamos y nos enfrentaremos. Tanto si crees como que los cristianos pueden tener demonios o no. Dejemos eso al lado, pero hay una cosa que es certera y en la que la Biblia es muy clara. Y es que este mundo hostil, que no puedes ver con tus ojos, pero cuyos efectos sí puedes sentir, de alguna manera tiene un objetivo claro: tu mente, y la ataca. Y de eso vamos a hablar hoy. Al diablo le encanta atacar nuestra mente a través de los pensamientos. Se entromete con tormentos, construye fortalezas con mentiras y podemos resistir esos ataques. Podemos rechazar al intruso y renovar nuestra mente y derribar esas fortalezas. Así que aquí hay unas breves reflexiones. Todas nuestras notas suelen estar en la aplicación de YouVersion Bible y puedes encontrarlas en tu teléfono y acceder a ellas. No solo venimos a tener un encuentro con Dios, sino a ser equipados por su palabra. Y su palabra es la que derriba fortalezas y la que nos enseña a pensar como victoriosos. Punto número 1. Satanás no siempre habla en una voz demoníaca. A veces se esconde detrás de una voz familiar. Hay 4 voces que escucharás en tu vida. La voz número 1 es la de Dios, la número 2 es la tuya, la voz número 3 es la de otras personas y la número 4 es la voz satánica y demoníaca. Ahora, la mayoría de nosotros probablemente han visto algún episodio o programa de televisión donde creemos que la voz demoníaca suena como algo espeluznante, que te pone los pelos de punta. Y te digo algo, el diablo no habla así. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, dirías inmediatamente fuera en el poderoso nombre de Jesús. Ni siquiera tendríamos que esforzarnos por resistirlo si hablara como el diablo. Viviríamos siempre arrojándole piedras. Algunos harían cosas físicas para atacarlo, o se golpearían a sí mismos o algo así. Pero él no suena como el diablo, suena como ti mismo. A él le encanta clonar nuestros pensamientos. ¿Y por qué? Porque son más difíciles de distinguir, discernir y resistir. Le encanta meter sus mentiras en un caballo de Troya. Suena exactamente como nuestros propios pensamientos. Incluso Dios habla de forma similar. A veces cuando Dios te habla, suena como tu propio pensamiento. Y lo discernimos, poniéndolo a prueba contra la palabra de Dios. Cuando Eva estaba en el jardín, escuchó la voz de Dios. O más bien, Adán escuchó la voz de Dios y se lo contó, aunque es muy probable que ella también la oyera. Escuchó la voz de Adán porque él le enseñaba cosas y también escuchó la voz de Dios a través de la serpiente y también tenía su propia voz interior. Y estas son las 4 voces que van a competir por la atención en tu vida. Y la clave es discernir la voz del enemigo. Donde se pone difícil es que el enemigo no siempre se presenta como tal. La Escritura dice que se disfraza como un ángel de luz, es decir, le encanta ponerse una máscara y clonar su voz para que no lo percibas. Había una pareja en nuestra iglesia y la esposa cayó en la trampa de un estafador. Él se hizo pasar por un predicador invitado que decía que iba a venir a nuestra iglesia desde otro país. Decía ser un profeta y un hombre de Dios. Y le empezó a escribir por Facebook pidiéndole que le enviara dinero por WhatsApp. A ver, cualquiera sabe que si alguien está hablando de WhatsApp y pedir dinero, son señales típicas de un estafador. Ahora, lo complicado fue que él hizo una llamada con ella, puso un trapo sobre el micrófono y empezó a hablarle de esa manera para confundirla y para hacerle creer que no era él. Y luego la amenazó diciéndole que si no sembraba una semilla de $10,000, sus hijas empezarían a morir. Obviamente se enteró de lo de sus hijas por Facebook. Y luego le dijo que si se lo decía a su esposo o pastor, morirían igual. Ahí tienen 5 señales claras para detectar a un estafador. Y ella, con la buena intención de quien ama a Dios sinceramente, esperaba a ese predicador en nuestra iglesia. Y en ese tema, las estafas virtuales todavía eran algo muy nuevo y no estábamos acostumbrados y preparados. Así que ella habla por teléfono, él le dice todo esto haciéndose pasar por otra persona. Ella fue al banco, transfirió el dinero y después llamó a su esposo. Su esposo me llamó a mí y sí, les digo, es un estafador y después yo mismo hablo con el estafador. Intenté hacerme pasar por una víctima para reprenderlo en el nombre de Jesús y decirle que sería el infierno por eso. Pero, bueno, me colgó el teléfono.
El FBI y el gobierno se involucraron intentando rastrearlo, pero él nunca llegó a retirar el dinero. Pero a ella nunca le devolvieron tampoco el dinero. Alguien se hizo pasar por otra persona. Sonaba como alguien más. Y eso es exactamente lo que el enemigo busca. Clona sus pensamientos y su voz en aquella que te resulta más difícil resistir. No siempre vendrá en forma de tus propios pensamientos. A veces vendrá en forma de los pensamientos o la voz de tus amigos. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, Pedro, eso no salió de ti, definitivamente te lo reveló Dios. Entonces a Pedro se le sube el orgullo y empieza a darle instrucciones a Jesús sobre cómo llevar su ministerio. Al principio parece simplemente sentido o sabiduría de parte de Pedro, pero Jesús reconoce que no es sabiduría humana. Identifica la voz del enemigo detrás de sus palabras y le dice, rendada te sea la boca, Pedro. De hecho, le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Esto demuestra que el enemigo puede clonar sus ideas y su voz usando los canales que más nos cuesta rechazar. A Eva se le presentó como una serpiente, a Jesús a través de Pedro. Y a ti puede presentársete como tus propios pensamientos. ¿Qué significa esto? Que no creas en cada pensamiento que cruza por tu mente, que no des por sentado que es tuyo, que no pienses, soy yo quien quiere hacerse daño, saltarte un puente o dar un volantazo con el auto. Ni pienses, no soy nadie, Dios no tiene propósito para mí, Dios me abandonó, todos me odian. Esos pensamientos puede que no sean tuyos. A veces se agarran de algo lógico o de un hecho real que sí existe, porque el poder de las mentiras del enemigo radica en que contienen una pequeña dosis de algo cierto, pero no de la verdad, sí de algún hecho cierto. Puede ser cierto que estés pasando por una situación o sintiendo alguna emoción, pero no todo lo que es cierto significa que es la verdad. El enemigo tomará solo una porción de la realidad y la mezclará con un montón de sus mentiras para conducirte a una conclusión en la cual tú caigas en la trampa y él te robe la vida. Cuando Josué entró en la tierra prometida, había un pueblo que sabía que no podía ganarle en batalla, los Gabonitas, y se volvieron astutos y recurrieron al engaño. En lugar de atacar a Josué de frente, la Escritura dice que se disfrazaron y fingieron ser sus amigos. Trajeron ropa vieja, se presentaron ante Josué y le dijeron, mira nuestras ropas, mira nuestros odres gastados. Hemos estado viajando desde lejos y oímos hablar de tu Dios. Algunas de las cosas que dijeron eran ciertas, las ropas eran viejas, los odres también. Y sí, habían oído de hablar de Dios. Esos hechos eran ciertos, pero lo demás era mentira. Dijeron, venimos de un país lejano, haz un pacto con nosotros, somos tus amigos. Eso era falso. Usaron solo la dosis justa de realidad para cegarlo y poder hacerlo caer en la trampa. Y luego un montón de mentiras. Y luego se dice que Josué hizo un pacto con esa gente y luego se dio cuenta de que estos no eran quienes verdaderamente eran. Y luego dice, Josué no consultó al Señor. Ten cuidado de hacer alianzas con pensamientos que se supone que debes resistir, llevar cautivos y vencer, porque entonces terminarás viviendo con cosas que puedes vencer, pero con las que ahora te identificaste. ¿Cuánta gente hoy hizo de su identidad cosas a las cuales Dios les dio el poder para vencer? Hicieron parte de quienes son lo que Dios les dio el poder para resistir. Así que Satanás no siempre habla como Satanás. A veces suena como algo o alguien con quien estás familiarizado. Número 2. No solo eso, sino que Satanás o el diablo tiene un acento. Una vez que lo aprendes, puedes reconocer su voz. Sabes, la gente tiene acentos. Y para aquellos de ustedes que probablemente lo reconocieron, yo tengo un acento. Bueno, a ver, para mí es al revés. No es que yo tenga un acento, son ustedes los que lo tienen. No, solo estoy bromeando. Tengo un acento y escuchas a alguien como yo y dices, oye, este es de algún lugar tipo Rusia. Bueno, cerca pero no, Ucrania. Pero un acento eslavo. Y luego escuchas a gente que viene de lugares como Texas y tienen un acento. Escuchas a gente de Nueva York y tienen un acento. O gente que viene de México y tienen un acento. Y luego diferentes personas tienen acentos. Así que a veces cuando están hablando dicen, creo que eres de... Y puedes, por su acento, determinar de dónde vienen. Ahora, esto es algo increíble sobre el enemigo. Aunque es muy inteligente, también es un poco estúpido. Él no puede ocultar su acento. Cuando Satanás habla, te voy a dar 3 cosas para discernir su acento todo el tiempo. No puede ocultarlo.
No importa cuántos filtros y rellenos le ponga, no importa cuánta mezcla haga en su voz, no puede ocultar su acento. Y son tres cosas. Él siempre cuestionará la palabra de Dios, dudará de la bondad de Dios y minará tu identidad. Siempre. En el jardín, con que Dios ha dicho, siempre cuestiona. Dios pone signos de exclamación. Satanás viene y los convierte en signos de interrogación. ¿Realmente Dios te ama? ¿Es esa palabra profética realmente cierta? ¿Realmente Dios va a proveer para ti? Y Él siempre cuestiona. Cualquier cosa que cuestione la palabra de Dios, amigo mío, ya no puedes discernir que este no es el Espíritu Santo hablando. Este es alguien más. La segunda cosa es que cuestionará la bondad de Dios. Dios te está ocultando algo. Puedes hacerlo mejor si te cuidas a ti mismo. No confíes en Dios para que cuide de ti, porque piensas que no va a cuidar de ti. Mira lo que hizo aquí y allá y todo. Cada vez que una voz dominante, persistente y persuasiva entra en tu cabeza, que mina no solo la justicia de Dios, sino la ira de Dios, la santidad de Dios, y el hecho de que Dios es en todo momento bueno, todo el tiempo. Eso es el acento del enemigo. No puede ocultarlo. ¿Y por qué? Porque él tiene esta venganza contra Dios. Él no piensa que Dios sea bueno. Así que cuando habla desde lo que está lleno, lo cual es una mentira, es un mentiroso. Y una de sus cosas es que tiene un problema con la bondad de Dios. Y honestamente, Dios no va a ser bueno con él. Así que me siento mal. Bueno, no me siento mal. No me siento mal por el diablo. Dios tiene un lago de fuego preparado para él. Para nosotros, Él tiene moradas preparadas. Así que cuando el diablo viene y me dice que Dios no es bueno, yo digo, lo siento, sí, hermano, Él no es bueno contigo. Él me recuerda de mi pasado y le digo, bueno, mi pasado es malo, pero tu futuro es peor. Dios es bueno. Él te ama. Él tiene compasión de ti. Sus misericordias son nuevas cada mañana y el acento del diablo es que cuestionará la bondad de Dios. No se puede confiar en Dios porque a Dios no le importas. Dios no te ama. Y luego el diablo comienza a alinear evidencias. Mira lo que pasó con esta oración, mira lo que pasó con esta cosa, mira lo que pasó con esta otra. Y toma la evidencia y la manipula para adaptarla a su agenda. Él es un mentiroso y el padre de mentiras. Cualquier cosa que dice no es verdad. El tercer acento de Satanás por el cual disciernes su voz es que todo lo que dice es generalmente para minarte a ti como una persona que está en Jesucristo. ¿Y por qué? Él te odia. Él tiene celos de ti. ¿Y por qué? Porque Dios, cuando tú pecaste, envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Cuando Satanás pecó, Él lo echó del cielo. Y eso duele. Él es malvado. No hay redención para Él. Estamos rotos. Pero Dios nos dio redención. Eso lo vuelve loco. ¿Por qué Dios tomaría a estos humanos? También están arruinados, también tienen orgullo, también tienen maldad, y Él los ama tanto. Dios dio a su Hijo y a su Espíritu, y asigna a sus ángeles para ayudarlos. Él te odia. No quiere que tengas éxito, y piensa muy bajo de ti, y quiere que sientas lo mismo, lo cual sería minar quién eres en Cristo. Él vino a Jesús y le dijo, ¿estás seguro de que eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios. En Efesios, dice que cada dardo de fuego que viene contra nosotros, ¿a qué golpea? Golpea nuestro yelmo, lo que significa que somos salvos. Golpea nuestra coraza, lo que significa que somos justos. Golpea el cinturón, lo que significa que hay verdad. Golpea nuestros calzados, lo que significa que hay paz. Así que Dios nos vistió con la identidad de Jesús y Satanás viene y quiere atacarla. Por favor, comprende que Satanás no es tu amigo. Él quiere que te sientas como una víctima, quiere que te sientas como un perdedor. Quiere que sientas que tu vida no tiene esperanza, que tu futuro no tiene nada para soñar y desear. ¿Y por qué? Porque tiene una venganza contra Dios. Y tú le recuerdas a la imagen de Dios. Porque tú le recuerdas al Creador que te hizo a su imagen. Y Dios te ama tanto que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Y eso vuelve loco al diablo. Y así Él quiere no solo cuestionar la bondad de Dios, no solamente quiere hacerte dudar de la palabra de Dios, quiere minar tu identidad como hijo de Dios. Cuando tú detectas eso, cuando disciernes eso, sabes que no estás lidiando solamente con ti y tus pensamientos, sino que estás lidiando con un enemigo.
estás lidiando con Satán. Y a él le encantará minar tu identidad cuando hayas caído, cuando hayas cometido un error, cuando hayas tropezado. La Biblia dice que el impío cae en la calamidad, pero el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Lo que significa que nuestra justicia no se basa en cuanto no caemos, se basa en Jesucristo. Nuestra identidad, no uso un sombrero de condenación, uso un yelmo de salvación. Lo que significa que soy salvo, soy aceptado por Jesús, soy justificado por la sangre de Jesús. No estoy usando ningún tipo de chaqueta deshilachada de mi propia culpa y vergüenza. Uso la coraza de justicia de Jesucristo. Protege a mi corazón. La salvación protege mi mente. Así que cuando el enemigo viene como un río, cuando construye un arma forjada contra mí y para atacarme con su voz de acusación, con la voz de vergüenza, con la voz de culpa, con la voz de mi último error, mi última cosa que hice, me levanto fuerte y digo, sí, Satanás, es verdad que hice estas cosas, pero la verdad de Jesús es que he sido lavado, he sido redimido, he sido justificado. Deja que esos dardos golpeen mi yelmo. Deja que esas acusaciones golpeen mi coraza, porque mi justicia es como trapos de inmundicia. La justicia de Él es una coraza. No puedes penetrarla con tus dardos de condenación. La voz demoníaca tiene un acento y es triple. Dudar de la palabra de Dios es dudar de la bondad de Dios y es siempre hacerte sentir menos. Alimenta tus inseguridades, alimenta tu complejo de inferioridad, alimenta tu no sirvo para nada. Cuando Jesús viene, dice que no solo no eres bueno, eres malo, pero Él va a matar esa parte en la cruz y darte una nueva creación, una nueva identidad. Al ser salvo, eres perdonado. Ya no eres un pobre pecador débil, no, eres su hijo. Y Satanás busca minar eso. Número 3. Cuando la vida se vuelve difícil, las mentiras demoníacas se vuelven más fuertes. Por lo tanto, debes preparar y tener una armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6. Aquí, Pablo nos cuenta que Satán envía dardos de fuego en aquellos lugares en los cuales Dios te vistió. Y Dios te viste con esto. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice lo siguiente, que podrás resistir en el día malo. Y quiero que veas la palabra día malo aquí. Cada cristiano tiene ataques, sufre ataques, pero hay temporadas donde los ataques son intensos. Y el día malo no es siempre de 24 horas, a veces son 7 días, a veces es un mes. Es una presión intensa, es cuando las circunstancias se complican, es cuando las relaciones se tensan, las finanzas se están volviendo difíciles, tu fe espiritual se siente tambaleante y débil. Usualmente, en ese momento, las ansiedades se disparan y el enemigo, no siempre enviando estas cosas, sino que es un oportunista, él explotará todo eso. Así que cuando un día malo ocurre en tu vida, él le sube el volumen a sus mentiras. Sus mentiras se vuelven muy difíciles de resistir y se sienten tan naturales. ¿Y por qué? Porque estás pasando por un infierno. ¿Por qué? Porque estás sufriendo. ¿Y por qué? Porque tu vida en este momento es muy desafiante. ¿Qué significa esto? Significa que cuando reconozcas que tu vida es difícil, vuélvete escéptico de cada voz que está en tu cabeza. De hecho, en ese momento, no confíes en ninguna voz en absoluto. De hecho, no confíes ni en tus sentimientos ni en tus pensamientos. Entrena tus pensamientos. No confíes en ellos. No confíes en tus sentimientos. ¿Por qué? Porque te mentirán en tu peor día. ¿Y por qué? Porque en tu día más difícil, Satán tiene acceso para explotar tus emociones. Y ellas te mienten. Y luego durante esos días, un amigo puede venir y darte la palabra más tonta que podrías recibir en tu vida. A veces te dicen cosas que son tontas hasta con un doctorado encima, que son insensatas, que están mal, para hacerte tener miedo. Cuando Nehemías estaba construyendo el muro, las cosas eran difíciles. Una profetisa vino a él y le dijo, escóndete
Hay gente atacándote, la gente está diciendo esto. Y Nehemías, como la Biblia dice, dijo, espera, reconozco que eso no es normal, eso no es bueno. Alguien le pagó a esta gente para decir estas cosas. No voy a tener miedo, voy a continuar haciendo la obra de Dios. Terminaré lo que Dios me llamó a terminar. No voy a escuchar estas voces porque al enemigo le gusta subir el volumen de sus mentiras cuando ve que esta es la mejor oportunidad que tiene. ¿Y por qué? Porque estás decaído. Cuando estés decaído, sé escéptico. No confíes en ninguna voz en tu propia cabeza que no se alinee con la palabra de Dios. Y cuando la gente te hable, pon un gran filtro ahí, especialmente cuando estás decaído. Pasa el filtro de, ¿es verdad? ¿Está alineado con la palabra de Dios? ¿Me trae esperanza o solo me trae ansiedad? ¿Me acerca más a Jesús o simplemente me acerca más a la desesperación? Estas son las 3 pruebas principales que tienes que hacer cuando el enemigo envía una voz o cuando un amigo envía una voz en la temporada más difícil. ¿Y por qué? Porque eres más vulnerable al ataque demoníaco cuando tu vida es más difícil. Todos nosotros lo somos. Él nos atacará a través de nuestras emociones, circunstancias, presión financiera, tensión en las relaciones, viniendo hacia ti desde el exterior e intentando oprimirte desde adentro. Y las 3 preguntas que tenemos que hacer cuando esto está sucediendo son, ¿concuerda esto con la palabra de Dios? Si la contradice, no lo acepto. ¿Produce este pensamiento temor o fe en mí? ¿Tengo miedo o soy más valiente? Si me está causando sentir miedo, Dios es un Dios de fe, no de temor. Él no me ha dado un espíritu de temor. Eso significa que no voy a aceptarlo. Incluso si suena bien, si suena lógico y tiene sentido en mi cabeza, no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque soy una persona de fe. Tengo la palabra de fe, el espíritu de fe. Estoy llamado a vivir una vida de fe. Tengo el don de fe y tengo una medida de fe. Y soy llamado un creyente. Tengo que vivir como un creyente. Y la tercera pregunta es, ¿este pensamiento me acerca o me aleja a la obediencia de Dios? Número 4. El poder del enemigo crece donde las mentiras son creídas, bienvenidas, repetidas y obedecidas. El enemigo busca más que atención, busca un acuerdo. Los ataques en el exterior buscan alianza en el interior. A menudo se trata menos de una posesión inmediata u opresión. Se trata más de un acuerdo progresivo. La presencia de un pensamiento no es lo mismo que estar de acuerdo con un pensamiento. Un pensamiento puede entrar en tu mente sin tu permiso, pero no puede echar raíces sin tu consentimiento. No puedes controlar cada pensamiento que entra, pero puedes controlar qué pensamientos entretienes, con cuáles acuerdas y pones en acción. La Escritura dice en Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Ahora mira, si vas al capítulo 22 de Lucas, versículo 3, y luego Satanás entró en Judas, que era contado entre los 12. Así que quiero que veas que la Escritura dice que Satanás pone un pensamiento en Judas. Judas entretiene el pensamiento. Él habla con los fariseos, hace un trato, luego Satanás entra en Judas. Y Judas entonces actúa en consecuencia y traiciona a Jesús. Y así es como suele funcionar. Satanás lo siembra, tú lo planeas. Él entra y tú actúas en consecuencia. Él da la sugerencia. Necesita que estés de acuerdo con ella, que la riegues y que crees el plan. Cuando creas el plan, tienes un acuerdo. Y cuando tienes un acuerdo, Él tiene acceso. Y ahora Él dirige tus pensamientos y tú realmente los recibes. Estoy bastante seguro de que Judas no pensó que el pensamiento de traicionar a Jesús venía de Satanás. Creo que era una oportunidad para ganar dinero. Creo que el enemigo sesgó su pensamiento. Pero la Biblia aquí no dice, y Judas vio una oportunidad para ganar dinero. La Biblia dice, y Satanás puso en el corazón de Judas entregar a Jesús. En la mente retorcida de Jesús, parecía una oportunidad monetaria para ganar dinero con la traición de Jesús. Pero detrás de escena, quien movía los hilos era Satanás, quien había puesto en el corazón de Judas esto. Ahora, Judas podría haber siempre desarraigado eso y dicho, lo rechazo. No, es una mala idea ganar dinero así. Hay otras formas de ganar dinero, no traicionando al Señor Jesús. No acepto eso. Y en cambio, Judas lo entretuvo, lo planeó, habló con los fariseos, hizo un trato. Aún se presentó en la cena donde recibió la comunión. Y en la Biblia dice que Satanás entra en Judas. Así que le da una sugerencia, ataca desde el exterior. Judas se alía con esa mentira, la cree, la ensaya, la proyecta y construye un plan a su alrededor. Y luego Satanás entra en Judas.
todavía no está obligando a Judas a hacer algo. Y Judas ahora actúa en consecuencia y traiciona a Cristo. Y luego Satanás, creo yo, empujó a Judas con una sugerencia contundente de que se quite la vida. Y Judas terminó con su vida. Así es como trabaja el enemigo, y no es la única vez en que funcionó. En el libro de Hechos, capítulo 5, la Escritura dice que Ananías viene a Pedro y vende su propiedad y retiene el 50% de las ganancias, lo cual no tenía nada de malo, pero Ananías quería parecer más espiritual de lo que era, y le dice a Pedro: oye, estoy dando todo el dinero que gané. Y Pedro dice esto: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mintieses? Lo que significa que la idea de mentir sobre una ofrenda, una cosa tan menor, es decir, la vendiste, sabes, ganaste algo de dinero, no diste la mitad de ello, quiero decir, querías parecerte a Bernabé, que dio todas las ganancias a la tierra, o querías parecerte al otro tipo, pero no llegaste ahí, pero querías aparentar eso. Algunos queremos que la gente vea nuestro potencial en lugar de nuestra sustancia. En Instagram realmente nos ayuda ahora a estar haciendo lo que Ananías hizo allí, y por lo que murió. Y por suerte Dios ahora es más misericordioso, pero creo que muchos de nosotros aparentamos ser de una manera distinta a la que realmente somos. La idea para eso simplemente era: oye, solo quiero gustar, quiero ser visto como generoso. Pedro dice que corre la cortina del mundo espiritual y dice: Satanás llenó tu corazón para mentir. Ahora, Satanás no te obligó a mentir. Él lo sugirió. Tú mentiste. ¿Y por qué? Porque el siguiente versículo, Pedro dice esto, dice: ¿por qué concebiste esto? Lo que significa que Satanás plantó una semilla, tú la concebiste. Te dio una sugerencia, tú trabajaste en ella, la regalaste, la permitiste, la entretuviste, planeaste alrededor de ella, la aceptaste como propia y construiste una estructura, y ahora no es Satán quien va a pagar por ello, eres tú, Ananías. Quiero hacerte saber que ninguno de nosotros jamás podrá pararse ante Jesús y decir: el diablo me obligó a hacerlo. Ninguno. Incluso si miras en el mundo espiritual, verás que fue la idea del diablo la que vino a tu cabeza. Ninguno de nosotros podría decir: bueno, Dios envía al diablo en mi nombre al infierno. ¿Por qué? Porque fue él el que me obligó a hacerlo. No se sostendrá en el sistema judicial, no se sostendrá ante Dios. El diablo te dará una sugerencia, pero es tu acuerdo el que te da sociedad con él y sus mentiras. Y luego comienza a tomar el control de ciertas áreas, pero tú todavía tienes el poder de echarlo, de rechazarlo y resistirlo por el poder del Espíritu Santo. ¿Puede alguien decir amén? Y por último, toma a cada pensamiento cautivo hasta que se rinda a Jesús. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Este versículo lidia mucho con las fortalezas, pero voy a resaltar una pequeña porción de él sobre cómo abordar con estas cosas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiero que notes que Pablo no trata los pensamientos como pensamientos, los trata como prisioneros de guerra. No negocias con los pensamientos destructivos. Luchas con ellos. No los invitas a sentarse en tu mente como invitados. Los esposas y los escoltas hacia Jesús. Temor, no puedes vivir aquí. Condenación, estás invadiendo. Desesperanza, estás bajo arresto. Quiero que veas que Pablo está diciendo que debemos derribar argumentos. Esta palabra se refiere a razonamientos, se refiere a narrativas mentales y debates internos. Estos pensamientos que suenan lógicos, pero contradicen a Dios. Él también dice que debemos derribar todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto significa que hay mentiras que se sentarán más alto que lo que Dios dijo. Por lo tanto, la batalla no es sobre la voz que se sentará en tu cabeza, sino la voz que se sentará en el lugar más alto de tu mente. Pablo no dice: toma algunos pensamientos cautivos. Dice: todo pensamiento debe ser llevado cautivo. Eso significa pensamientos temerosos, amargos, lascivos, condenatorios, desesperanzados, orgullosos. Cualquier cosa que venga a tu mente, debes entender que tienen que pasar por el filtro. Tienes que tener como un filtro espiritual en tu mente. Cuando pasas por un aeropuerto, ponen todo a través de un escáner. Recuerdo una vez que mi suegro me dio esta navaja suiza realmente bonita y no sé cómo terminó en mi mochila. Así que pasaron y encontraron esa navaja y la miraron y yo estaba como: no tengo intención de dañar a nadie, ni siquiera se supone que esto esté aquí. Y se la llevaron. Es como una posesión invaluable y la tiraron a la basura. ¿Y por qué? Porque algunas cosas son útiles, pero otras son dañinas. Y sabían
que si dejaban ir una navaja en este avión, otras cosas potencialmente podrían pasar. Tu mente tiene que operar de la misma manera. Algunos pensamientos son útiles, otros son dañinos. Si les dejas tomar un asiento en tu vida, derribarán el avión. Tienes que tener como un filtro espiritual. El enemigo los enviará, tú puedes escanearlos. El enemigo los enviará, tú puedes rechazarlos. ¿Alguna vez recibiste ese correo no deseado que circulaba hace algún tiempo, donde alguien tomó una captura de pantalla del frente de tu casa? ¿Alguien recibió eso? Así que, realmente fui el único. Y también conseguí que el príncipe nigeriano me enviara $5 millones, ¿sabes? A través de mi cuenta de WhatsApp si le daba. Conseguí de esos, estoy bien con eso. Mi Gmail los detecta. Así que mi Gmail ni siquiera lo detectó. Llegó directo a mi bandeja de entrada y no estaba marcado como spam. Así que eso llamó mi atención. Y simplemente decía esto: mira el archivo adjunto, del cual soy muy cauteloso con los adjuntos, pero mi computadora lo escaneó y dijo que estaba limpio. Bien, abrí el adjunto y usa mi primer nombre y dice: siéntate mientras lees este mensaje. Y yo estaba como, ya estoy sentado, pero simplemente me voy a sentar más. Y dice: hemos estado monitoreando la computadora. Y yo dije como, bueno, bien, nada nuevo, la CIA probablemente. Y luego dice: porque instalamos un malware en tu computadora. Y yo estaba como, no es verdad, tengo una Apple, eso no es tan fácil. Así que estoy leyendo: sabemos que has estado mirando en secreto y borrando tu historial de navegación. Y digo, bueno, bien, puedo ver cómo alguien podría caer en eso. Y yo decía, en primer lugar, no estoy borrando nada, y si lo estás mirando vas a aprender más sobre la Biblia y la Escritura. Pero bueno, sigo leyendo. Estamos a punto de exponerte ante el mundo entero con tus secretos más sucios si no nos envías $2,000 en los próximos 5 días a esta cuenta. Y luego estaba la foto del frente de mi casa. Eso me atrapó. Yo estaba como, ¿cómo se atreven? Digo, todas estas son mentiras, pero ¿cómo terminó mi foto de la puerta principal de mi casa en ese correo electrónico? Por supuesto, lo busqué en Google y vi el frente. O sea, le pedí a Google que difumine mi casa para que nadie pueda tomarle una foto. De hecho, todos pueden hacer eso. Y, ¿sabes? Si yo hubiera creído solo porque vi el frente de mi casa en eso y me asusté, les transferiría el dinero. Y así es como funciona el enemigo. Te da lo suficiente para alterar tus nervios, agitar tus emociones, para que puedas entretenerlo, estar de acuerdo con ello y comenzar a dejarlo entrar en tu mente, en tu vida y en tus cuentas. Y así es como muchas personas terminan en el anzuelo del enemigo creyendo esas mentiras porque llegan a tu correo electrónico. No tienes que abrirlo, no tienes que transferir el dinero. Simplemente puedes eliminar eso y decir: esto es una estafa, no creo en estas cosas y rechazo estas amenazas, rechazo estas mentiras. No dejes entrar al enemigo, no dejes que esos pensamientos entren. Escanéalos a través de la palabra de Dios. Pregúntate, ¿está en línea esto con la palabra de Dios? ¿Me da miedo o me da esperanza? ¿Me da fe? ¿Me estoy acercando a la palabra con esto o me aleja? Quiero que se pongan de pie. Sé que hay personas en este lugar que han hecho acuerdos con mentiras. Si estás viendo esto o volviendo a vernos, me gustaría que te tomes los próximos momentos si eres conmigo. Di esto conmigo, en el nombre de Jesús. Ahora, dilo como si estuvieras a punto de romper un acuerdo. Di, en el nombre de Jesús, rompo todo acuerdo que he hecho con el temor, que he hecho con la vergüenza, la condenación, la lascivia, el rechazo, la desesperación, el odio a mí mismo, la confusión y la incredulidad. Renuncio a cada mentira que he creído sobre Dios, sobre mí mismo y sobre mi fruto. Rechazo cada voz de duda de la bondad de Dios, que cuestiona la palabra de Dios y mina mi identidad. Renuncio a la mentira de que Dios me estaba reteniendo algo. Renuncio a la mentira de que no se puede confiar en su palabra. Renuncio a la mentira de que no soy quien Dios dice que soy. Espíritu Santo,
Ayúdame a tomar cautivo a todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. Dame discernimiento para reconocer qué viene de ti, qué viene de la gente, y qué viene de mi propia alma, y qué viene del diablo. No aceptaré cada pensamiento que entre en mi mente. Mi mente tendrá un filtro espiritual. En el nombre de Jesús. Y ahora mismo derribo cada fortaleza en mi mente, construida por mentiras, construida por traumas, construida por pecado, construida por la cultura, cada falsa doctrina e influencia demoníaca. Demuelo cada fortaleza mental que resiste la verdad de Dios y renuevo mi mente por la palabra y por el Espíritu. Pon tu mano sobre ti mismo y di: Padre, vísteme con toda la armadura de Dios. Fortalece el yelmo de la salvación sobre mi mente, la coraza de la justicia sobre mi corazón, el cinturón de la verdad sobre mi vida, el escudo de la fe contra los dardos de fuego y el calzado de la paz bajo mis pies. Y en el día malo estaré firme. Cuando la vida se vuelva más difícil y las mentiras se vuelvan más fuertes, tu verdad será más fuerte aún. Quiero que le des al Señor una ofrenda de palmas ahora mismo si crees que esa confesión es real, si crees en esa declaración sobre tu vida. Aquellos que nos ven en línea también. Ahora voy a pedir a todos que inclinen su cabeza y cierren sus ojos si están en este lugar. Si nos están visitando hoy o han estado viniendo semana tras semana y aún no han hecho a Jesucristo el Señor de su vida, si nos están viendo en línea o volviendo a ver este mensaje más adelante y no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, como he mencionado, si su mente es el objetivo de entidades extrañas y hostiles. Tu mente también está quebrada por causa del pecado y Jesucristo ofrece salvación, perdón de tus pecados, lo cual libera tanto de la culpa y la ansiedad, te da una nueva identidad y te da vida en abundancia. Les pido un momento de reposo y silencio, sin moverse. Si necesitan entregar su vida a Jesús o necesitan volver a Él como su Señor y Salvador porque se han alejado, voy a contar hasta 3 para que tomen la decisión. Hoy puede ser el día en que cambie tu eternidad. No prometo que todos tus problemas van a desaparecer, sino que tu nombre quedará inscrito en el nombre de la vida y la ansiedad no volverá a dominarte. El Espíritu Santo habitará en ti y te dará la victoria. Al contar hasta 3, levanta tu mano si deseas entregar tu vida a Cristo o volver a Él. 1, 2, 3. Levanta la mano bien alto. Si dices, necesito ponerme a cuentas con Dios, levántala. Gracias. Si estás en la transmisión, escribe en el chat, quiero ser salvo. No importa si lo ves grabado, puedes escribirlo igual. A los que levantaron la mano les pido un paso de fe. Salgan de sus asientos y acompáñenme aquí al frente. Vengan sin temor. Si sienten que este mensaje es para ti, da un paso adelante. Me dará mucho gusto recibirte. Que Dios los bendiga. Qué alegría que estén aquí. Que Dios los bendiga. Y a los que nos están viendo en línea, escriban en los comentarios, toma la decisión. Necesito a Cristo en mi vida. Y que Dios los bendiga. Vamos a orar, todos juntos, tantos aquí como los que están viendo. ¿Alguien más quiere tomar hoy la decisión de entregar su vida a Jesús? Él no viene a siempre darte un alivio emocional. Viene a darte una vida completamente nueva y a transformarte en un guerrero de la fe. Extiendan sus manos y repitan conmigo. Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados. Lávame. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame.
con tu preciosa sangre. Entra en mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Líbrame del pecado, las maldiciones, la opresión y la ansiedad. Lléname de tu Espíritu Santo y de tu paz. Caminaré contigo y venceré en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Desde 2020, nuestro ministerio ha alcanzado a más de 280 millones de personas. Hemos publicado más de 82 recursos traducidos a 18 idiomas y contamos con unos 160,000 estudiantes en nuestra plataforma y distribuimos miles de libros en prisiones y países de difícil acceso. Pero eso es solo una parte. Construimos hogares para niños vulnerables en Brasil, llevamos alimento e higiene en Myanmar, apoyamos a refugiados en Ucrania y colaboramos con misioneros en las zonas más complejas del planeta. Si este ministerio te ha bendecido, quiero invitarte a asociarte con nosotros mensualmente o por una vez. Puedes seguir haciendo este impacto eterno. Alcancemos más, sirvamos más y amemos más profundamente. ¿Te unirías a nosotros hoy para alcanzar a más gente por Jesús al ser parte de este ministerio? Puedes hacerlo entrando a pastorblad.org/partner.